Hola, ¿qué tal amigos del Radio Victoria, www.radiovictoriagt.com y también de las comunidades en resistencia del movimiento Codeca y obviamente de Avia Yala Soberana? Estamos con un biólogo brillante, quechua, se llama Justo Mantilla. Acabamos de escuchar su ponencia en breves, consistente, sustancioso, en breves minutos. Estimado Justo, ¿qué le motivó a usted involucrarse y promover la salud ancestral en una sociedad como es el caso peruano, altamente, digamos, ilusa por la modernidad, donde lo ancestral prácticamente se ha folclorizado, si acaso con fines del turismo, pero sobre todo se desprecia lo valioso que han sido especialmente la salud de los pueblos? Bueno, gracias por la conversa. Sí, efectivamente, bueno, desde el punto de vista familiar puedo comentarles que tuve la suerte de heredar estos conocimientos de mi abuela materna, que en principio era quechua hablante, no sabía nada de español, era iletrada, digo, felizmente fui iletrada, no fue a la escuela, porque es el tema que más luego te voy a comentar, y que era una gran herbolaria, una gran practicante de la medicina tradicional con las plantas. Entonces yo tuve la suerte de vivir con ella desde los 3 años hasta los 6 años más o menos, porque después falleció. Pero en este corto tiempo de mi niñez yo tuve la gran oportunidad de poder conocer, aprender todos estos conocimientos que tenía mi abuela sobre la herbolaria andina. Entonces, pasa este tiempo, estoy en la ciudad de Cusco, una ciudad ya cosmopolita, entro al sistema educativo formal, donde, está hablando de la década del 60 al 70, era prohibido hablar el quechua. En toda escuela pública o privada estaba totalmente expresarse en quechua. Era un delito, o sea, estaba incluso sujeto a castigo físico. Entonces yo pasé ese proceso, digamos, de agresión cultural terrible. Colegio no cambió nada, llegué a la universidad menos, pero ya después de ser egresado como biólogo, volví al campo, a mis raíces, como que me vuelvo a refrescar con todo ese tema, ¿no?, que había adquirido durante mi niñez, y volví a reaprender el quechua porque literalmente me había olvidado, ¿no? Y también a volver a querer entender todo ese tema de la cosmovisión andina, cómo era el tema de la salud, de la enfermedad. Entonces ese fue mi reto como profesional, ya claro, con formación occidental, para poder, digamos, cómo poner, digamos, en valor todas estas prácticas, estos conocimientos ancestrales que estaban prácticamente en el olvido. En este momento, o sea, todavía se mantiene esa figura. Cusco, por ejemplo, como ciudad, practicamos, conocemos nuestra medicina, pero desde el lado formal, es ¿no?, un poco en la conversa que teníamos, o sea, ¿cuál de repente debería ser uno de los factores fundamentales para comenzar a retomar, a recambiar este tema? Para mí, definitivamente, el tema educativo. El tema educativo. Tema Muchas educativo. gracias por narrar de manera resumida tu proceso de la descolonización y decolonialidad que has vivido internamente. Y allí va la segunda pregunta. ¿Por qué? Y eso no es monopolio del quechua, es también de los mayas, es también de todos los pueblos del continente, proceso de la colonización decimos. ¿Por qué en la medida en que más nos escolarizamos, vamos a la escuela, colegio, universidad, máster, doctorado, etcétera, más nos avergonzamos no solamente de nuestra identidad, sino de ese contenido, digamos, nociológico, epistemológico que están en nuestros pueblos, vigentes, practicados por nuestros abuelos, como lo que acabas de exponer, como es el tema de la medicina ancestral? ¿Por qué nos avergonzamos? Porque hemos sufrido un proceso de aculturamiento obligado, no, durante siglos, donde nos han cambiado nuestro idioma, nos han cambiado nuestra forma de pensar, nos han cambiado nuestra forma de alimentación, etc. Y ese proceso ha sido bastante duro, ¿no?, durante siglos, que prácticamente casi ha borrado de la memoria, por ejemplo, todos estos conocimientos. Entonces, generaciones, por ejemplo, más jóvenes, son las que menos, por ejemplo, ya entienden, ¿no?, y son las que menos ya, por ejemplo, ponen en práctica estos conocimientos ancestrales. Entonces está estrechamente vinculado a un proceso educativo, o sea, de castración, diría, cultural, donde no se toca absolutamente casi nada
de los temas, por ejemplo, de las culturas que han vivido en estos pueblos, en estos territorios. Entonces, ese proceso, lamentablemente, hasta hoy, siglo XXI, continúa, a pesar de que tal vez hace 20 años, si mal no me acuerdo, en el gobierno del Estado peruano, por ejemplo, ya dio cierta importancia a estos temas, por ejemplo, con el concepto de interculturalidad, ¿no? Entonces tenemos acá una propuesta de salud intercultural, de alimentación intercultural, pero miren, son leyes, son disposiciones de Estado, de políticas, pero la gran pregunta viene, ¿no? ¿Por qué no se cumple? Otra vez vuelvo al mismo tema, porque no tenemos personas que, o sea, entiendan, estén capacitados, o en su formación educativa hayan tenido que, digamos, reaprender, retomar estos temas. Me imagino un director de salud aquí en el Cusco que por su función debe obligatoriamente poner en práctica, por lo menos en el primer nivel de atención de salud, el tema, por ejemplo, de medicina tradicional. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque lamentablemente yo te digo, he sido también docente universitario en ciencias de la salud y te puedo decir con conocimiento de causa, porque ellos tampoco han sido preparados. Su formación no ha tocado absolutamente nada de estos temas. Entonces hay una ausencia, si se quiere, de conocimientos, de prácticas que no permiten que se tomen, por ejemplo, decisiones a pesar de que ya tenemos un marco legal establecido. Ese es el tema que ahorita tenemos, ¿no? Claro que sí, no es que falte conocimiento sobre la eficacia y la praxis de la medicina ancestral o de las plantas. Los que venimos del campo, los que vivimos en la zona andina, sabemos que la coca, la muña tiene su función. Lo que pasa, como dice, que no incorporamos en la malla curricular o en nuestra narrativa, digamos, académica. Y en este sentido, ¿cómo cambiar esta situación? Volvemos a la misma pregunta, o sea, no es que no conozcamos, se conoce. ¿Estaríamos hablando de racismo institucionalizado desde las instituciones culturales hegemónicas y desde el propio Estado? Exactamente. Y mire, yo personalmente, te digo, son más de 30 años de, si se quiere, de lucha, de confrontación en los espacios donde he podido participar, ¿no es cierto? Pero después de esos 30 años, ¿qué te puedo decir? Creo que una forma, creo que es mejor trabajar estos temas a nivel de la comunidad, a nivel de la familia. Ya no esperar que el Estado, ¿no?, tenga la voluntad o la decisión de poder, digamos, hacer este proceso de revaloración, sino creo que para mí, estoy trabajando en ese tema ya como 20 años, es hacer un trabajo directamente con las familias campesinas, vincularme con los niños, vincularme con los jóvenes, vincularme con organizaciones, ¿no es cierto? Y sí, se ve un cambio, no será un cambio, digamos, cuantitativo grande, como decimos, impactante en un primer momento, pero como que se va sembrando de a pocos y sí ya tenemos resultados, por ejemplo, en grupos que ya tienen este cambio, si se quiere, este retomar de nuestra medicina ancestral y lo van poniendo en práctica. ¿Desde dónde? Desde la casa. Cuando digo, utilicemos nuestras plantas medicinales, pero también cultivemos nuestras plantas medicinales, como que esa corriente, este movimiento se está incrementando cada vez más y más. Entonces, cuando el niño va a la escuela, va con otra formación, con otra visión. Cuando el papá va a la escuela de su hijo y participa en las reuniones de los papás, ya tiene, digamos, otra forma de contribuir, otra forma de dar alternativas, por ejemplo, para la salud de la familia o la salud de sus hijos, ¿no? Entonces, es un proceso que, como te digo, nos ha hecho cambiar la forma de ver. Antes era ir contra el Estado, reclamar al Estado, entonces por ahí vamos a seguir perdiendo más tiempo, ¿no? Finalmente, y la pandemia ha sido una evidencia de que la medicina occidental, lejos de curar, era prácticamente un negocio, y la farmacéutica química, eso es más que una evidencia. Y a raíz de la pandemia, e incluso mucho más antes, obviamente, invisibles, diferentes actores en diferentes partes del continente, y puedo confirmar esto desde el mundo de los pueblos mayas, por ejemplo, ¿no? En el mundo de Oaxaca, del sur de México, están apostándole, así como usted le apuesta a la medicina plural con alma, cuerpo y corazón. ¿Qué mensaje le da a todos ellos? ¿Es necesario una articulación continental entre pueblos de Abya Yala para poder empujar una medicina que efectivamente sea preventiva y curativa? Por supuesto que sí. Lo que ese es uno de los retos y uno de los caminos más recomendables, porque, por ejemplo, yo siempre tomo como referencia acá en Sudamérica
estos famosos caminos incas o Capacñán, que están considerados incluso como patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, estos caminos eran, digamos, formas de conexión física especialmente entre diferentes pueblos, ¿no? O sea, no solamente Cusco, sino que en el Cusco, en lo que es actualmente Perú, Cajamarca, el norte, el sur, ¿no? Países hermanos como Bolivia, Chile, Argentina. Entonces, como un camino, o sea, un camino fundamental que cruzaba todo este subcontinente, permitió justamente ese intercambio de saberes. Permitió un intercambio de semillas, permitió la diversificación, por ejemplo, de cultivos alimenticios como la papa, más de 3.500 variedades, de quinoa, más de 1.500 colores y sabores de quinoa. O sea, no fue, digamos, la tecnología sofisticada, los laboratorios, fue una práctica cultural. Entonces, yo pienso que ese tema de nuevamente unificarnos culturalmente, hacer lo que llamamos en el Cusco los Watunacuy. ¿Qué es Watunacuy? Son estos encuentros, estas visitas de encariñamiento donde compartimos saberes, donde compartimos semillas, donde compartimos plantas medicinales. Es la vía que nos va a permitir justamente revalorar todos esos conocimientos ancestrales y ser prácticamente soberanos en el tema alimentario y ser soberanos en el tema de la medicina preventiva y curativa. Muchas gracias amigas y amigos también por seguirnos y recuerda que tu comida sea tu medicina. Si te interesó este contenido, móvelo, chao.